Hola chicos, en este video estudiaremos la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta es una ecuación que tiene esta estructura. Acá podemos observar que tenemos un término con la variable x, un término con la variable y un término independiente. Y toda la ecuación está igualada a 0. Además, el coeficiente de la variable x, el coeficiente de la variable y el término independiente son números reales en donde a y b no pueden ser nulos a la vez. A través de esta ecuación nosotros podemos obtener cualquier tipo de recta, sea horizontal, vertical o diagonal. Eso lo podemos demostrar a continuación. ¿Qué pasa si en la ecuación que me dan de una recta el coeficiente de la variable x es igual a 0? Es decir, que el término que contiene la variable x no existe en la ecuación o no está presente en la ecuación. En ese caso, la ecuación quedaría de este tipo. Si despejamos de allí a la variable y, entonces la ecuación quedaría de esta manera. C pasa restando, B pasa dividiendo, y esta ecuación es la que define una recta horizontal. Por otro lado, si el coeficiente de la variable y es igual a 0, es decir, el término que contiene la variable y no aparece en la ecuación, entonces mi ecuación queda de esta forma. De allí, despejando la variable x, la c pasa restando, la a pasa dividiendo, entonces nos queda una ecuación de esta forma, que es la ecuación que define una recta vertical. Ahora bien, para el caso de las rectas diagonales, ya como lo hemos estudiado en clases anteriores, ese tipo de rectas están definidas por una ecuación de este tipo, que cuando estábamos viendo funciones era la ecuación de la función afín. Esta ecuación, también llamada pendiente ordenada, es la ecuación que define las rectas diagonales. A través de esta ecuación general nosotros podemos obtener este tipo de ecuación y lo podemos ver a continuación. Voy a despejar de la ecuación general, voy a despejar a la variable y para que me pueda quedar de esta forma. La c, el primer término de la x pasa restando, él está positivo. La c también pasa restando. Acá la b está multiplicando a la variable y, pasa ahora dividiendo. Podemos colocarlo así. De allí podemos separar las fracciones con dos denominadores iguales. Y finalmente podemos separar los dos términos de esta forma, para que me quede más parecida a esta ecuación. Y acá podemos ver la similitud que tenemos entre esta ecuación que obtuvimos acá al despejar a la variable y de la ecuación general de la recta. Podemos ver la similitud con esta que tenemos acá. En este caso, podemos observar que la pendiente, es decir, m, correspondería con esto que está acá, es decir, menos a sobre b. Y la ordenada, es decir, b, correspondería entonces con este otro término que tenemos por acá. De allí entonces se desprenden esas dos formulitas que nos permiten hallar la pendiente y la ordenada si nos dan una ecuación o de una recta en su forma general. La pendiente sería igual a dividir el coeficiente de la variable x entre el coeficiente de la variable y multiplicada por menos. Y la ordenada entonces sería el término independiente dividido entre el coeficiente de la variable y multiplicado por un menos. Esas dos fórmulas nos permitirían encontrar la pendiente y la ordenada en una ecuación general de una recta. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esa ecuación? Veamos un ejemplo.
determinar la ecuación general de la recta y igual a 3x menos 2. Si observamos la ecuación que nos dan en el ejercicio, es una ecuación que está en su forma pendiente ordenada. Y nos están pidiendo que esa ecuación que está en la forma pendiente ordenada la convirtamos en la ecuación general, es decir, en su forma general. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente tomar la ecuación que nos dan en el ejercicio y despejarla, porque ya sabemos que en la ecuación general de la recta debe tener la estructura ax más by más c igual a 0. Por lo tanto, debemos tener un término con la variable x, un término con la variable y, el término independiente, y igualar toda esa ecuación a 0. En este caso, si observamos la ecuación que nos dan, tenemos el término con la x, el término con la y el término independiente, solo que no está igualado a 0. Entonces vamos a hacer un despeje de manera que podamos obtener esta forma. Si comenzamos a despejar, podemos mover estos dos términos hacia la parte izquierda o podemos mover la y hacia la parte derecha. Por lo general se acostumbra a que el término con la variable x siempre quede positivo, entonces yo voy a tomar la variable y y la voy a mover hacia el lado derecho de la ecuación. Es decir, va a quedar de esta forma. Acá no va a quedar nada, va a quedar 0, porque la y la voy a tomar y la voy a mover hacia el lado derecho. 3x está de este lado, menos 2 está de este lado, y la y, que es este término que está acá, lo voy a entonces a trasladar al lado derecho. Como él está positivo, entonces lo traigo negativo hacia este lado. Acá ya veo que me queda la ecuación igualada a 0, tengo mi término con la variable x, mi término con la variable y el término independiente. Ahora lo que voy a hacer es volver a reescribir la ecuación de manera que me quede lo más similar posible a esta que tenemos acá arriba. Entonces, al ser una igualdad, yo puedo escribir esto del lado izquierdo y el 0 del lado derecho, porque esa es una propiedad de las igualdades. Entonces yo voy a escribir 3x menos 2 menos y es igual a 0. Ahora fíjense que ya la tengo mucho más parecida a la que está acá arriba. Lo que voy a hacer ahora es invertir estos dos términos para que entonces me quede en el mismo orden que está acá. 3x, luego vendría el término con la y, menos y, y luego el término independiente, menos 2, igual a 0. Y aquí ya tengo la ecuación general de esta recta que me dieron en su forma general como me lo pedían.